que ha sido un año en blanco y hacía falta que Marbella tuviese la actividad que ha tenido siempre, y Mar Poética yo creo que es uno de los referentes ya de la marca Marbella, y estamos muy felices de poderlo volver a activar, porque la acogida es extraordinaria. La verdad es que se nota que el pueblo de Marbella pues tiene curiosidad y tiene interés y tiene apetito de literatura y de poesía. Yo creo que ya además está consolidado y ya la gente está acostumbrada y lo echaba de menos. Ojalá sea así. Nosotros trabajamos todo el año para que, bueno, pues para traer el mejor cartel posible, y que sí, que la gente pues pueda echarlo de menos, pero sabiendo que volvemos al año siguiente. Claro que sí. ¿Cómo has visto la edición de este año renovado después de este largo periodo que hemos pasado? Pues mira, yo creo que hemos conseguido que este año sea el de la mayoría de edad de Mar Poética. Creo que está muy consolidado, como tú ya has dicho. La escudería de poetas, hombres y mujeres, ha sido estupenda este año. Creo que el público ha disfrutado incluso más que en otras ocasiones, probablemente porque echaba en falta. Y yo creo que Mar Poética se ha convertido ya no solo en un faro de costa de Marbella, sino de toda España. Además, muchos medios se han hecho eco del festival de este año, y creo que hemos encontrado ya ese punto en el que, dentro del mapa cultural de España, Mar Poética forma parte de los primeros festivales. Está bien porque llevo escribiendo poesía mucho tiempo, no mucha poesía, pero mucho tiempo escribiéndola. ¿No? Quiere decir que de mucha calidad. Bueno, despacio. Y lo expongo pocas veces y, bueno, Málaga siempre ha sido para mí una referencia en cuestión de la poesía. Las revistas poéticas de Málaga las hemos leído mucho en la juventud. Bueno, yo estoy muy contento, ojalá si viviera así siempre, todos los días, todos los años. Desde luego que sí, y sobre todo yo creo que todo el mundo lo ha acogido este año, esta edición de Mar Poética, con muchas ganas, después de este periodo tan malo que hemos pasado. Sí, porque hemos estado, no sé, todo el mundo ha intentado describir lo que ha pasado. Mi modesta proposición es que hemos estado como constreñidos, no sé, es algo como arrugados, como sin poder separar los brazos del cuerpo, ¿no? Y eso es muy cansado y es un poco, bueno, no lo voy a decir, pero bueno, lo voy a decir, es muy deprimente, ¿eh? O sea que salir de esa situación da un poco de euforia. ¿Sabe usted que euforia originalmente, etimológicamente, significa fuerza para salir de la desesperación o fuerza contra una situación desesperada? Así que ahora estamos un poco en una época de euforia, creo yo, ¿no? Yo creo que también, que la gente como que acoge todo con más ilusión y valorando más todo, ¿no? Yo creo que sí. Es que ¿de dónde venimos? Venimos de... Yo recuerdo que me llamó una hija y me dijo que había lo de la pandemia, y yo le dije, bueno, pero me voy a quedar aquí en Vitoria, ahora estoy al lado del hospital. Y dijo, huye de ahí, vete al pueblo. Así que nos fuimos al pueblo y llevamos en el pueblo año y medio, o sea que encerrados un poco, así. O sea que salir aquí, estar en un escenario hoy, bueno, va a ser como una alegría, ¿no? Bueno, ha sido por la mañana, he dado un paseo bajo las palmeras. Y ahora, pues, bueno, siempre estoy un poco nervioso antes de hablar, pero bueno, Eso es bueno, ¿no? Bueno, tener siempre bueno, sí, espero que sí, que vaya bien, espero que vaya bien. Un éxito por el contenido del festival, por el desarrollo del festival. Bueno, yo creo que ha salido todo perfecto, y luego la repercusión a nivel nacional ha sido extraordinaria. Se ha publicado en medios nacionales importantísimos como La Vanguardia, como El Mundo, como El Confidencial. Yo qué sé, yo estoy contentísima de cómo aquí se ha desarrollado el festival. La sede ha sido un acierto, la Biblioteca Fernando Alcalá ha resultado un lugar extraordinario para desarrollar el festival, con
espacios muy bien que se complementaban pero que eran diferentes. Además, bueno, ha sido muy bonito también llenar de palabras la biblioteca antes de que lleguen los libros. Yo creo que ha sido un estreno bonito. Y bueno, todo el mundo, todos los poetas que han venido hablan maravillas, hablan de un festival consolidado, de que esta llegada a Marbella de tantos escritores durante el festival, cada año íbamos ya por el 4º festival, sin duda algún día se recogerá también el nombre de Marbella pues en algún poema, en algún libro, porque aquí tienen experiencias, tienen momentos que seguro que se plasmarán en su literatura, ¿no? Entonces yo creo que para la ciudad eso también es muy bonito. Desde luego que sí, como me comentaba Antonio Lucas, que se ve después de este largo periodo que hemos pasado, las ganas que había por parte de todo el mundo, sobre todo el mundo interesado en la cultura, en retomarlo. Sí, sí. Bueno, nosotros en realidad, como sabes, hemos mantenido la actividad cultural, pero la actividad cultural que podía hacerse dentro del teatro, ¿no? Ahora ya pues hemos ampliado y tenemos, ya nos hemos atrevido a hacer algo más, gracias también a la biblioteca, al espacio de la biblioteca que ha permitido y ha facilitado esa celebración, ¿no? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acudir a la clausura de este 4º Festival Mar Poética, que creo que durante esta semana, no lo creo, lo tengo seguro, lo tengo claro, ha llenado la ciudad de Marbella de poesía y ha trascendido a la ciudad de Marbella, porque han venido poetas de toda España, porque hemos tenido mucho eco en medios nacionales, porque una vez más Marbella vuelve a ser pues un destello de la mejor cultura en el mapa nacional. La clausura, como ya han visto ustedes, va a ser una conversación con el escritor Bernardo Atxaga, y la persona que tengo al lado se llama Joseba Irazu Garmendia, pero le vamos a llamar como sabemos, que es Bernardo Atxaga. La semana pasada inauguramos este festival con Manuel Rivas. Recordaréis muchos de vosotros y de vosotras que Rivas es nieto de carpintero. Bernardo Atxaga es hijo de carpintero y de maestra. Yo soy nieto de carpintero también. Es curioso cómo la carpintería ha entrado a formar parte de esta edición. Desde San José, ¿no? De Mar Poética. Y bueno, pues Atxaga, ya sabéis, es narrador, ensayista, autor de una extensísima obra cuentística de relato infantil, juvenil y, digamos, para adultos, pero sobre todo es un poeta del que salen disparados en todas direcciones los otros Bernardos que son Atxaga. Yo creo que es uno de los escritores en euskera más sugerentes del último medio siglo. No es poco, ha habido y hay muchos escritores en euskera. Atxaga es ese tótem que yo creo que todos reconocemos en la cultura vasca, que ha permeado el resto de las culturas en español. Y bueno, muchos conocéis o habéis leído Oahuacoac, El hombre solo, El hijo del acordeonista, Esos cielos, Días de Nebraska y otras tantas novelas. Pero si digo títulos como Etiopía, Poemas y híbridos o Nueva Etiopía, quizá haya que acuñar que aquí está, de otro modo, Atxaga, pero es el Atxaga poeta. Es probablemente el Atxaga nuclear, ese Atxaga del que luego ha salido
el excelente escritor que es, el generador de mundos, de galaxias, de espacios donde uno orbita como lector desde el asombro, desde el entusiasmo, desde muchas veces la inquietud. Yo creo que eso es una de las cosas que le debemos a Chaga. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y por aceptar estar en Muy Mar bien, Poética. no, al contrario, para mí, bueno, para todo el mundo, ¿no? Yo tuve como profesor a José María Valverde, el traductor de Joyce y también poeta, y una vez hablando con él, porque yo fui alumno suyo, me dijo, hace bien en ser escritor, porque fíjese, dice, todo el mundo quiere contar su vida y no les dejan. Y tanto que cuando uno es escritor, o sea, realmente le piden que cuente su vida y a veces le pagan. Y tal. Bueno, entonces quiero decir que para mí es una oportunidad para hablar un poco de literatura, de poesía, de lo que ha sido también la vida detrás de esa poesía y detrás de esa... Bueno, pues entonces que estoy contento. ¿Bien? ¿De qué manera vive en ti, Bernardo, hoy la poesía? Bueno, bien. Yo recuerdo bien, creo que, digo la verdad, los comienzos, ¿no? Los comienzos no fueron realmente muy prometedores, porque escribí mi primer poema cuando tenía 14 años, con el primer amor, y el poema me impresionó tanto, y sobre todo me ha impresionado tanto después, al ver lo malo que era, que no puedo olvidarlo. Entonces, es que las dos primeras, de verdad, los dos primeros versos, es que los he dicho tantas veces que empezaba diciendo, eres como una morena de Guadix y tus ojos son del color del onix. Así empezaba. Por eso, no quiero hacer los chistes, pero bueno, luego he comprobado que el onix puede tener muchísimos colores. En fin, era muy inexacto el poema. Bueno, pero todo eso, es decir, ¿por qué me pongo yo? ¿O por qué quiero? ¿Por qué busco ese modo de expresión? Bueno, yo lo digo completamente en serio. Creo que toda la experiencia poética en mi vida nace en la iglesia de mi pueblo natal. Lo digo tal como lo pienso ahora. No es una conclusión que yo haya, digamos, tenido, es una conclusión de hace muy poco tiempo. Al repensar mi vida, me doy cuenta de que cuando pasábamos del espacio común, esta experiencia la hemos tenido todos, de un espacio común, del espacio de la vida corriente, de los lugares de las vidas corrientes, es decir, la casa, la escuela, el monte en nuestro caso, cuando pasábamos de ahí a ese espacio en el que ya inmediatamente debíamos guardar silencio, cuando el olor era un olor diferente, cuando era un olor, por ejemplo, a incienso, cuando había flores por todas partes, cuando las imágenes tenían colores dorados, el olor de la cera, por ejemplo, ¿no? Y el olor de la cera además que se daba con una especie de escobas rústicas hechas con menta, ¿no? Con menta, con la flor de la menta, con las hojas de la menta, no sé cómo se dice, mendafiña se dice en vasco. Bueno, entonces, por una parte, entrabas en ese espacio extra y me adelanto y digo que la primera impresión es que hay una realidad que para mí esto es lo básico, que ha movido mi vida. Hay algo que es real, igual que son reales tus zapatos, la cocina de tu casa, los caminos, la escuela, la tiza, igual de real, pero que es de otra manera, que huele de otra manera, que tiene otras formas y, además, añadido a eso, el latín. Nunca había pensado que el latín que yo escuché, digamos, de los 7 o 5 años hasta los 12, hubiese tenido tanta influencia en mi vida. Y me puse a pensar en ello por una cuestión, bueno, una circunstancia, y es que hablando con el poeta que ustedes conocerán, Antonio Gamoneda, me contó,
por cierto, luego escribió una biografía de que él cree que toda su, por decirlo con una palabra modesta, toda su afición al lenguaje viene de que su padre escribía poesía y él quería entender lo que había escrito su padre. Entonces, como entendía y no entendía, es decir, tampoco era opaco del todo, había cosas que entendía, cosas que no, y de ese entender y al mismo tiempo no entender viene, me parece a mí, el anhelo de ir hacia eso que no entiendes, ¿no? Y el anhelo para ir a eso que no entiendes, para mí ha sido el origen de lo que yo he escrito. No digo un origen, no es que yo pensara tal como lo estoy exponiendo ahora, no lo pensaba así, pero luego me he dado cuenta de que eso ha tenido una influencia enorme, ¿no? Bueno, podría decir más. En latín, la impresión que me hacía cuando leían las letanías, ¿no? No sé, ¿no? Mater, amantísima, mater. Bueno, todo eso resuena todavía hoy en mi mente. Y entonces, bueno, esa sensación de que tiene que haber una realidad un poco más allá de esa realidad, digamos, de los fenómenos comunes, ¿no? Ahora me he acordado de algo que suelo citar como metáfora, pero ¿puedo decirlo ahora? ¿Tú qué crees? Es tu noche. Es un ejemplo que ustedes... Es una invitación también, porque esto al cabo es una conversación y yo hago propuestas. Cuando vuelvan a casa, mañana, cuando puedan, observen, hay un cuadro que está en el Prado, pero está en la red, y es la adoración de los magos del Bosco. Bien, yo ese cuadro he escrito sobre él y creo que es metáfora ahora mismo de lo que yo quiero expresar. En ese cuadro hay, digamos, una parte, es un tríptico, y una parte está el establo de Belén, hay armonía, hay paz, no hay miedo. Entonces, están los Reyes Magos vestidos de una manera estrambótica, pero preciosa, ¿no? Bueno, luego está un poco más allá el mundo real, el duro mundo real, batallas, asesinatos, crímenes, se ven ahorcados en una colina, etc. Y luego, que esto es a lo que iba, no solamente está eso que, digamos, el periodismo escribe o relata, las novelas relatan, luego, al fondo de ese cuadro está lo que los pintores llaman los lontani, los lejos, lo que está lejos. Piénsenlo en muchísimos cuadros religiosos, al fondo aparecen unos paisajes que realmente parecen oníricos, parecen como irreales, ¿no? Y parecen eso, efectivamente, lejanos. Y además le dan la sensación de que hay no solamente eso que ves, sino que detrás debe haber otra ciudad tan irreal como esa. Entonces, esos lesos a mí es lo que digo, esa otra realidad que está en nosotros, claro, y está junto a nosotros y dentro de nosotros, pero que no hemos verbalizado. Eso es lo que pasa. Entonces, intentas verbalizarlo y tu primer intento acaba en eso que acabo de decir, de tú eres como una morena de Guadix y tus ojos son del color del ónix. Luego se trata de mejorar. Mira, a cuento de esto que dices, recuerdo una frase que ayer recordaba otro de los poetas de la tarde, de René Char, que está muy incardinada en esto que cuentas, y es que las palabras saben de nosotros cosas que nosotros desconocemos de ellas. Bien, las palabras todas, a ver, las palabras son, yo las imagino como que suenan, son como superficies, imaginemos ahora una superficie metálica y palpas en un lugar y sale un sonido y además se enciende una luz en aquella parte y luego resuena allí y hay un eco en otro lado, ¿no? Es decir, las palabras tienen detrás una tal historia, es decir, es la historia desde, yo creo, desde el Neolítico realmente, o desde antes. O sea, las palabras están preñadas, diría yo, de todo significado, de tal manera que cuando tú utilizas palabras, estás utilizándolas sabiendo
lo que quieres decir, pero diciendo cosas que a lo mejor no quieres decir porque la palabra misma lo arrastra, ¿no? Por poner, a mí me gusta mucho poner ejemplos, igual porque aparte de mi padre carpintero, mi madre era maestra, entonces tengo cierta tendencia a... De forma que es el miedo incontrolable y además está en todas las lenguas occidentales, ¿no? Bueno, de modo que tú cuando utilizas una palabra como pánico, estás utilizándolo con toda su carga, con toda su carga. Ya no digamos cuando escribes. Cuando escribes, todas las palabras que estás utilizando tienes que ir pesándolas realmente. No al tiempo que escribes, porque hay que escribir lo más rápido posible, pero sí después. Hay que ver qué hay detrás de todas esas palabras. Ya en poesía no digamos, porque, vamos a ver, en poesía el gran problema es que tienes 27 palabras o tienes 40 palabras. No es, tú en la prosa te puedes manejar, ¿no? Y puedes corregirte al tiempo que escribes, pero en la poesía una palabra fallida es un poema fallido y una frase retórica hace que el poema valga 0. Entonces, para eso hay que mirar cada palabra, ¿no? Hay palabras que mueren, lo sabemos, palabras que son inutilizables, palabras que, por ejemplo, una fábrica de muebles inmensa, global, roba, ¿no?, a la poesía y las hace inservibles, ¿no? Bueno, no sigo hablando contra la fábrica de muebles. Mira, antes en el almuerzo hemos comido juntos con otros compañeros y compañeras de Mar Poética y ha habido un momento en que Bernardo ha hecho una apreciación que a mí me ha gustado mucho y que creo que es muy pertinente traer hasta este teatro, que era la diferencia entre la poesía, donde presuntamente debe haberla, y lo poético, que es lo que importa, donde a lo mejor no lo esperábamos. Bueno, creo que tengo además, he pensado en eso y creo que tengo un ejemplo. Efectivamente, por ejemplo, cuánta confusión, y no por culpa de las fábricas de muebles, sino por las fábricas de mentes. Qué confusión tantas veces entre lo que es poético, esto que hemos dicho, ese anhelo de ver más allá, de ver esa otra realidad que está ahí mismo y que expresa. Bueno, confundir eso, por ejemplo, con la plasmación en un libro, confundirlo con, ¿cómo era? Tú eres como una morena de Guadix. O sea, confundir lo que es lo anterior a la poesía, igual que el espacio es anterior a la casa. Confundir lo anterior, igual que el misterio es anterior a la religión, pues igualmente me parece lo poético no es que esté en ningún sitio concreto, no es que tenga que estar en un soneto, puede estar, pero puede no estar también perfectamente. Y eso lo nota el lector, y lo nota, y sobre todo lo notan los lectores a lo largo del tiempo, porque hay poemas. Todavía seguimos leyendo la epopeya de Gilgamesh y a lo mejor ya no leemos un libro de poemas de hace 10 años porque nos resulta totalmente anodino, ¿no? Bueno, entonces, esta ha sido para mí una, ¿cómo decir? Esto me ha ayudado mucho el ser vasco y el haber empezado a escribir en lengua vasca, porque nosotros en principio, claro, todo el mundo nos decía que no teníamos tradición y bueno, y no podíamos, bueno, en Andalucía esto sonará rarísimo, pero a lo mejor no teníamos referentes por muchas razones, ¿no? Así como cuando un poeta empieza a escribir en Andalucía, yo pienso que su problema es el contrario, tiene demasiados. No, esto suena a Juan Ramón, esto suena a Cernuda, esto parece Lorca. Bueno, es otro problema, es un problema, pero es otro problema. Nosotros, al no tener, digamos, esas referencias por muchas razones. Bueno, entonces yo desarrollé una especie de método que consiste en salir a ver dónde hay poesía, ¿no? Dónde hay eso que me lleva a otro lugar. Y a lo mejor cuento, no es por contar, la anécdota tiene a veces un problema. Esta anécdota me parece significativa y es, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en las declaraciones a un periodista del Diario Vasco, del que fuera presidente de la Academia de Lengua Vasca, que era un franciscano que se llamaba Luis Villasante, uno iba a encontrar poesía? Y sin embargo, yo cuando leí esa entrevista y llegué a una pregunta en que le decían, ¿usted en su casa hablaban vascuence, euskera? ¿Su padre lo hablaba?
Y dice, no, mi padre era de Burgos, del Valle de Mena, no lo hablaba. Y su madre dice, sí, no, mi madre sí lo hablaba. Ya, pero mi madre murió muy joven. Recuerdo, dice, que cuando el día que murió me mandaron fuera de casa. Me dijeron que fuera a jugar y fui a jugar. Y estando jugando, se me acercó un hombre y me dio un pajarillo, una cría de pájaro. Entonces yo fui con la cría de pájaro a casa y cuando entré me dijeron que mi madre había muerto. Entonces, esa conjunción entre... Claro, ustedes saben que hay una relación entre pájaro, alma, alas, que la muerte se representa muchas veces con una mariposa que sale volando o con un pájaro que sale volando. Entonces, esa cosa tan frágil, ¿no?, que lleva el niño y al mismo tiempo es el momento de la muerte. Y me pareció realmente... yo en esos momentos siento algo así como un golpe, ¿no? Pero no un golpe solamente anímico, sino un golpe, como decir, como de iluminación. Parece que entiendo más el mundo, ¿no?, la realidad, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de toda esta carrera, que ya es muy larga, jamás he hecho caso de las clasificaciones, de las academias, y nunca he seguido el rastro de, digamos, de los compartimentos literarios, géneros. Esto me parece que está muy bien para la clasificación botánica, pero para la poesía no tiene ningún sentido. No sé si tengo aquí otro que me gustaría leerles. No es un texto mío, es un texto, creo que está aquí. Por eso te preguntaba, por el texto del niño. Eso es, porque al hablar luego he pensado que creo que lo tengo aquí. Bueno, yo prefiero hacerlo así, explicarlo con ejemplos y con ejemplos que han sido míos, o sea, que es decir, que a mí me los han puesto delante y entonces, bueno, ¿dónde está la poesía? Bueno, hay más poesía donde tú si preguntaras, en un soneto de un poeta del siglo XVII o en una redacción escolar de un niño en el barrio de en un pueblo que se llama periférico de Nápoles, que se llama Arzano, ¿no? ¿Dónde hay? Entonces, bueno, es una de las redacciones, todas me parecen, hay que leerlas, pero una de ellas me resultó particularmente, y lo puedo decir, lo estropeo un poco poética, en el sentido de que expresa algo que está más allá, ¿no? Entonces, le preguntan al niño, y lo leo, y aquí yo creo que hay sustancia poética, le preguntan al niño cuál es el personaje histórico que él prefiere. Entonces, el niño, que se llama Luigi Lomboso, en 1990, responde, el personaje histórico que preferisco, dice, el personaje histórico que a mí más me gusta es Calígula, porque estaba loco. Yo le tengo una gran simpatía a Calígula por su locura. Nombró senador a su caballo, se comió a su hijo para ser como Saturno, llevó a su ejército a la orilla del mar y luego dijo que todo era una broma y que se había inventado el enemigo. Quería ser adorado como un dios. Dice, otro personaje histórico que me gusta mucho es la cabeza de Juan Bautista. Juan Bautista no estaba loco como Calígula, pero era un poco tonto porque predicaba en el desierto donde nadie podía oírle. Hacía mucho ayuno. Luego, los domingos, comía bayas, insectos y raíces. Cuando le cortaron la cabeza, la pusieron en un plato llano. Ahora quisiera decir algo que no tiene que ver mucho con el tema. Hay otro personaje que me gusta mucho. No es un personaje histórico, pero de todas formas lo voy a decir porque ese personaje es Benino o Benito, el pastorcillo que se suele colocar en el Belén. A mí Benino me gusta muchísimo porque siempre está dormido y no le importa nada de lo que sucede alrededor. En mi opinión, Benino es el más feliz de todos los personajes históricos. Está muy bien. Para Lomboso. Bueno, ese texto, ¿cuánto expresa, no? ¿Cuánto expresa? Se puede hacer un análisis y esa parte final, cuando dice, para todo esto yo luego compré uno de esos pastorcillos beninos, benitos, hicimos una canción
con Javier Muguruza sobre Benino, con este tema de que el personaje histórico que prefiero es Benino. Benito siempre está dormido. Claro, vive en un barrio periférico de Nápoles, ¿no? Vive pobremente, y claro, entonces supongo tiene muchos problemas y entonces le parece que lo más feliz sería estar dormido como Benino Benito, ¿no? Entonces eso es lo que digo, ya esa significación extra, ¿no?, que da la poesía, que en este caso está en esta redacción escolar. Bueno. Y curiosamente lo poético, que no exactamente la poesía, también está en Obaba. Obaba es probablemente la novela que ustedes más, o que vosotros, perdón, más conocéis de Bernardo. Yo sugiero que no haya avanzado, que seguro que habéis avanzado, que vayáis mucho más allá, porque hay 2 o 3 novelas que a mí me parecen imprescindibles en el paisaje de la narrativa española de los últimos 30 años. Pero Obaba, en Obaba está todo el mundo de lo poético, de una manera que está también en tu escritura poética, que es con la memoria. Es decir, el peso de la memoria, ese sedimento del tiempo que va haciendo que seamos lo que somos, que nos contornea de algún modo como lo que queremos o vamos a ser, o estamos siendo. Entonces, toda esa infiltración que hay en Obaba, que va de la fantasía a lo real, de la memoria a lo perdido, todo eso al fin y al cabo son ejes principales de la poesía. Bueno, sin los cuales la novela no se hubiera sostenido. Ya, no estoy de acuerdo. Bueno, este es un asunto un poco largo de explicar, pero voy a intentar ser breve y ser plástico, ¿no? En general, me da la sensación, cuando pensamos, cuando intentamos describir un fenómeno como la literatura, como el escribir, como el leer, en general veo por ahí que se aplican los mismos patrones que se aplican para otro tipo de fenómenos, ¿no?, meteorológicos, económicos, tecnológicos, de tal. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y sobre todo no es lo mismo porque particularmente creo que tú puedes decir Estado español, tú puedes decir Andalucía, puedes decir Málaga, incluso puedes decir Marbella, y estarías generalizando. Tú estás generalizando. Porque dentro de eso que llamamos Marbella, Andalucía, lo que queráis, dentro de eso hay, no sé, un sinnúmero de mundos y de, digamos, mundos, universos, es decir, de lugares y comunidades y con influencias determinadas que no es que se los convierta en seres marcianos, pero los diferencia de otros, ¿no? Bien, dicha esa idea, antes de ir a Obaba voy a ir a Villamediana, que es un pueblo de Castilla donde estuve, del que escribí. Si hay, por ejemplo, un universo que todo el mundo entiende que es diferente, es ese que se llama mundo rural. Mundo rural, siempre lo he dicho, es rural. La palabra rural, bueno, si no hay otra, pues se utiliza, pero es igual de general. Viene muy bien para la Hacienda, han puesto contribución urbana, contribución rural. Eso puede ayudar a los de Hacienda, pero en la literatura, en la poesía, no ayuda en nada, porque cuando dices rural, bueno, yo en Burgos no se cantan verdiales, en Toledo no hay triqui-trisha. Quiero decir, este es un país en el que, siempre lo digo, los dulces cambian cada 12 kilómetros. Entonces, quiero decir, cada dulce está dentro de un universo más pequeño. Bueno, para mí la experiencia, ya voy a volver a Obaba luego, pero la experiencia que, digamos, a mí más me ayudó a entender este asunto fue cuando decidí hacer una experiencia con mi propia vida y sin saber cómo era el pueblo, sin saber a dónde iba, por teléfono alquilé una casa en Villamediana del Cerrato, provincia de Palencia, porque quería hacer, una experiencia de estar 9 meses como en un útero, pero estar en ese pueblo de Villamediana del Cerrato. Ya, esto te lo he comentado, me parece, ya cuando llamé por teléfono ya me di cuenta que estaba hablando con, voy a decirlo así, otro mundo, ¿no? Porque le pregunté si la casa tenía ventanas. Y entonces me dijo a ver para qué quería ventanas. Y entonces yo le dije que para ver el campo. Y entonces me dijo que a ver para qué quería ver el campo. O sea, aquí no hay más que campo. Bueno, y fui allá y estuve los 9 meses
Pero los 3 primeros días llovió muchísimo, no veía a nadie, y al tercer día es campo y subían por la cuesta, una calle en cuesta, un camino en realidad, subían tres hombres, 3 ancianos. Se sorprendieron muchísimo de verme. Claro, entonces lo primero que me dijeron, sopetón, ¿es usted forastero? Ya, forastero. Es algo que, no sé, que en el Ministerio de Hacienda, cuando entras en la portería, te digan, ¿es usted forastero? No, es raro. Entonces, ¿es usted forastero? Bueno, entonces yo dije, pues sí, pues vengo, nada, ¿a qué viene? Tal, no, yo dije, era periodista para tener una especie de excusa. ¿Verdad? Bueno, y entonces otro de los ancianos me miró y me dijo, ha hecho usted muy bien en venir, porque aquí hay mucho. Y claro, no parecía, porque era un pueblo, entonces era un villorrio, ¿no? O sea, ahora está un poco mejor, pero era un villorrio, ¿no? Casas, o sea, marrones, bueno. Entonces le pregunté, bueno, ¿y qué hay? Y me dijo, aquí hay una estatua de Trajano. Ah, y antes de que yo dijera nada, añadió, ecuestre. Y hice una especie de silencio y él remató la frase diciendo, de oro macizo. Así que yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y dónde está? Y me dijo, no lo sé. Dice, la Diputación anda en ello. Y bueno, entonces, claro, uno no llega... Yo ya tenía mi edad cuando fui a Villamediana, tenía 35 años, y había leído, y entonces, claro, yo había leído que digamos, en las sociedades preindustriales, la creencia en los tesoros, o sea, que era común, pero nunca lo había visto así delante de mí. Y hay un hombre que hablaba de un tesoro y por lo visto, claro, porque luego yo he leído sobre este asunto, es una creencia muy extendida y al parecer allí donde hay una historia con algo de oro significa que antes... He leído que incluso en el Neolítico, por ejemplo, hubo minas, por ejemplo. Entonces se señala o se recuerda y se transmite que haya habido minas, pero se transmite de esa manera, que es una manera poética, si quieres popular, poética, en este caso de la estatua de Trajano, ¿no? Bueno, entonces no solamente era, digamos, las historias, como podría pensar un literato, no, era el vocabulario, y, por ejemplo, otro de los ancianos ese mismo día, bueno, si me alargo mucho me cortas, pero me dijo, cuando le pregunté, ¿a dónde va usted? Y le dije, pues voy a ese páramo. Él decía, la paramera, no decía páramo, decía paramera. Decía, ¿y para qué va usted ir a la paramera? Si ahí no se cría ni tomillo. Claro, entonces yo había leído a Mircea Eliade, entonces que la naturaleza como madre que crea, que genera, claro, el verbo criar. Yo pensé, bueno, ya me dio la sensación de que estaba en un mundo, en un universo un poco antiguo. Los otros días, los días que siguieron, salía siempre con un cuaderno. Salía con un cuaderno porque no entendía muchísimas palabras que decían. El léxico era... No decían, por ejemplo, mire usted, ellos decían Velay la panadería, Velay el cementerio, Velay, claro, velo ahí. Bueno, entonces, incluso el lenguaje era un lenguaje absolutamente como de otro mundo y hablando del tiempo anterior, ¿no? Si tienen alguna duda al respecto, es que me ha venido. Ustedes encuentren donde estén unos libros que publicó un jesuita, hoy se puede decir porque es día San Ignacio, ¿no? Entonces, un jesuita que se llama Antonio Zavala, con V, que escribió, por ejemplo, al dictado de un pastor y al dictado de un paisano que se llamaba Umbelino Ayape. Yo tengo los libros de Umbelino Ayape. Creo que cada página subrayo 5, 6 palabras del castellano que no he oído en mi vida. Y su descripción, por ejemplo, de lo que es el terreno, lo que es roca, piedra, no sé qué, es asombrosa en su... O sea, es decir, donde yo utilizo 3 palabras, él utiliza 40. Bueno, esto es así.
Y ese lenguaje es... Bueno, acabo y voy a Obaba. Yo no sabía cómo hablar de lo próximo, no sabía. Yo me daba cuenta de que los que habían hablado de lo próximo lo habían hecho a través de clichés románticos o a través de clichés clasistas, pero no me recordaba nada de lo que yo había vivido, ¿no? Incluso Pío Baroja. No me recordaba nada, no encontraba el contraste en lo real, pero tampoco yo era capaz de... Hasta que un día, pues, acompañando a mi madre, o sea, es decir, persiguiéndola, porque ella corría mucho más que yo, fuimos al Museo Arqueológico de Nápoles. Esto lo he contado alguna vez. El Museo Arqueológico de Nápoles está Pompeya, tal como quedó. O sea, que tú estás viendo realmente una imagen de cómo era Pompeya hace 2000 años, o 2000 y pico, ¿no? Entonces vi un mosaico, eran las hijas de Ifigenia jugando a las tabas. Y pensé, ¿a las tabas? Digo, yo he visto jugar a las tabas a mis primas de mi pueblo. Y luego pensé, bueno, y claro, y en mi iglesia he oído el latín, que era la lengua de Virgilio. Y entonces llegué a una idea que creo que es poética y creo que es poéticamente exacta. Entonces vi que el universo en el que yo había nacido, y probablemente el universo de Villamediana, probablemente el universo de un pueblo de la serranía de Cuenca, es decir, todo ese mundo que ha vivido fuera de la industria, por decirlo rápido, y de los servicios, y bueno, todo ese mundo es un mundo antiguo, es antiguo. Y literariamente, y acabo ya, literariamente tiene un corolario que es lo que me permite a mí escribir. Claro, si es un mundo antiguo, no han oído hablar de Freud, no conocen el léxico psicoanalítico, para nada. No dicen, como solían decir, o solía decirme, mejor dicho, la panadera de Bilbao constantemente, hoy tengo un día paranoico, un día tengo esquizofrénico, etc. O sea, ese léxico, esos calificativos no los conocen, no saben hablar de su interior con ese lenguaje. Sí. Tampoco existe Marx, ni existe la política, no existe. Hasta el crack o la cesura en los años 60 en el País Vasco no existe en esos lugares la política. Entonces pensé, bueno, yo hablaré de las vidas de estos lugares sin recurrir para nada a la psicología. No voy a decir Mariano estaba deprimido para nada, es imposible, eso es una falsedad. Entonces lo voy a hacer a través de elementos antiguos para narrar el interior, que como en el caso de Pánico, los elementos antiguos para narrar son animales, fantasmas y demás elementos, no sé cómo decir, bueno, zoológicos. Aquí tenemos una ballena, no lo sabía. Este animal en cantidad de lugares del mundo fue un animal maldito, no sé si, sí. Porque se pensaba que lo dijo por lo visto por primera vez San Isidoro de Sevilla, me parece, no estoy seguro, pero creo que San Isidoro de Sevilla fue el que dijo, hoy tengo un día de santos, de iglesias, no sé por qué, por San Ignacio. Bueno, San Isidoro de Sevilla dijo que los marineros creían a veces ver pequeñas montañas en el mar y entonces igual exhaustos, bueno, entonces se paraban a descansar. Y este animal era tan malvado que esperaba que subiese el último marinero y hacer fuego, ¿verdad? Y entonces se sumergía, ¿no? Entonces luego llamaron a este Kraken, creo que lo llamaban. Bueno, quiero decir con esto que de ahí surge, de esa idea poética, de negarme a escribir, a utilizar elementos del psicoanálisis, de psicología, de la política, de ahí surge Obaba, que entonces es intemporal. Nadie puede decir exactamente qué año, no hay calendario. Mira, en eso hay una frase tuya que me gusta mucho, que tiene que ver con lo que has contado de Villamediana y cómo lo has enlazado con Obaba. Ese universo, que ahora vamos al universo, que es: el mundo está en todas partes.
Bueno, a mí me claro. gusta mucho eso que dices. El mundo está en Bueno, todas partes y es verdad, el mundo está en Villamediana, el mundo está en Obaba y los 26 relatos que van de la fantasía a lo real. Sí, sí. Y un taxista de Madrid, cuando vas por, no sé, la Castellana hacia no sé dónde, va y te dice una palabra que tú has oído en Villamediana y piensas, bueno, en el lenguaje este hombre también participa de aquel mundo, ¿no? Bueno, lo de que el mundo está en todas partes parece mentira, que algo tan obvio, tan evidente, tan palpable incluso, ¿no? Hay tanta resistencia a creerlo, entonces todo el mundo cree, no sé, ¿no? Prefiere creer en selenitas que todo el mundo más o menos participa de, no solamente de la misma física, de la misma metafísica, ¿no? Mi mujer, que estaba doctora, estuvo de lectora en Escocia y se alojaba en esto de estudiantes. Y un día en una cena, el humor también va por universos, comentó que, le dijo, ¿y ustedes los vascos? Dijo, no, nosotros somos especiales, porque, fíjense, nosotros ya no porque somos modernos, esta generación no, pero hasta nuestros padres, en vez de caminar, saltaban. Y quedó así. Bueno, pues a la semana hubo que poner un cartel en ese colegio diciendo que aquello había sido una broma y que no había en la historia vascos que caminarán saltando, ¿no? Pero es que estaba todo el mundo muy predispuesto a creer esas cosas. Bueno, esto no es así. Los universos, y pondré ahora y daré un dato que es en ese sentido definitivo y también es un dato que no es que yo lo supiera de siempre, sino que fue también una sorpresa para mí. Bueno, perdonen que cite mi pueblo natal de nuevo, pero en este caso viene muy bien. Y es que, estando un día en un viaje, hoy tengo un día religioso, porque ahora voy a decir lo del Vaticano. Perdón por la frivolidad, pero entonces estaba concretamente en las escaleras famosas de la Plaza de España. Sí. Y entonces estaba esperando a mi mujer ahí. Y entonces, de repente, veo, y no me había dado cuenta, no me había percatado, veo el escudo, dirán, tontería de mi pueblo natal, veo el escudo y veo, de repente, la bandera de mi pueblo natal, blanca y amarilla. Claro, era el escudo y la bandera del Vaticano. Tu pueblo tiene la misma bandera que el Vaticano. Y entonces, claro, yo cuando volví a mi pueblo pensé, claro, pues resulta que el escudo de mi pueblo es las 3 espadas con la serpiente, es decir, el anagrama de Jesús, y la bandera de mi pueblo es amarilla y blanca. Evidentemente, hay una conexión directa, es decir, que tú estás en un pueblo de la que llamaban la Guipúzcoa olvidada, pero bueno, tú estás en una estación de Roma, cuidado, en un apeadero, pues tú estás, pues es decir, que todo el sustrato. Y cuanto más lee uno, digamos, textos antiguos, se asombra de cómo ideas de hace 2000 años, de hace 1500 años, cómo están en todas partes. O sea, entonces el mundo, la trama básica del mundo es siempre la misma. Es decir, que luego unos hablarán en japonés, otros hablarán en castellano, otros hablarán... Bueno, pero es que eso no es, en mi modo de ver, lo sustancial. Lo sustancial es que cuando un libro que nosotros escribimos aquí en euskera, luego se traduce al castellano, luego se traduce al japonés, pues el japonés lo lee la historia de Obaba y yo creo que perfectamente encuentra allí su propia vida porque, insisto, el mundo es... Pero estas ideas tienen poco recorrido. La gente, insisto, prefiere creer en... No sé, en que, bueno, en que hay, no sé, en fin, extraterrestres que viven entre nosotros y es raro. Oye, Bernardo, ¿y por qué no lees algún poema? Bueno. Claro, porque... Igual leo un poema... Por eso ilustra también... Ya que estoy hablando de la lengua, podría leer igual el de la piedra. Bien. El de la piedra, mira, sí. No sé cuál Sí, no, perfecto, el de la piedra. ¿Lo vas a leer en euskera y en castellano? Podría leer el del erizo, pero es un poco dramático. El del erizo también es buen poema, pero lee el de la piedra, sí. Bueno, igual al final pues lo leo, pero...
Bueno, leeré el de la piedra porque está en euskera y en castellano. Y van a ver ustedes qué lengua tan fácil es el euskera. En vasco, en euskera, piedra se dice arri. Entonces, Hiztegia, diccionario. Entonces, arriaren Hiztegia es el diccionario de las piedras. Entonces, ustedes cada vez que oigan arri, es que estoy hablando de piedras, ¿no? Entonces dice lo siguiente, el poema en euskera es breve. Arriaren Hiztegiak hitz bakar badu eta hitz hori da arri. Esaten baldin badiozu zer moduz gaur arri, berak erantzungo du arri, arri, arri. Galderazkeo berari aizu arri noazoaz, berak agian irribarrez arri, 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 arri. Zei zendu zure lagunak behar segituan arri. Zein dira zure gurasoak arri eta arri, arri. Zer zaizu atsegina, euski, euri, laino, esaidazu arren arri, arri, arri. Arriaren Hiztegiak hitz bakar badu eta hitz hori da arri. Es decir, el diccionario de las piedras solo tiene una palabra y esa palabra es piedra. Si alguien les pregunta, ¿qué tal estáis, piedras? Ellas responden a coro, piedra, piedra, piedra. Y si a una de ellas se le dice, oye, piedra, ¿a dónde vas? Ella con paciencia responde, piedra, 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 piedra. ¿Cómo se llama tu amiga? Responde enseguida, piedra. ¿Cómo se llaman tus padres? Piedra y piedra, piedra. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El sol, la luna, las nubes? Dímelo, piedra. Respuesta, piedra, piedra. El diccionario de las piedras solo tiene una palabra y esa palabra es piedra. Oye, qué importante la música también, porque además cuando lo has leído en euskera, que es el idioma, la lengua original en la que está escrito el poema, qué importante ha sido la música también en tu vida y por supuesto en tu escritura. Para todos los poetas ha sido importante, o para muchísimos poetas, ¿no? Es importante, ¿no? Yo, vamos, por decirlo rápido, creo que la poesía necesita un vehículo, casi siempre. Un vehículo, necesita que lo transporten, que lo lleven, que lo hagan, que le den una resonancia. Entonces, una de las maneras, quizá la más noble, a lo mejor, es el vehículo, es eso que llamamos canción, ¿no? Yo recuerdo haberle oído a García Calvo, que era la canción era un instrumento, un artefacto comunicativo perfecto, porque era 13 minutos y un poco, y letra acompañada, compasada, con sonidos, etc. Bueno, entonces, si no va con ese vehículo, es difícil que la poesía salga adelante. Puede, no digo que no, pero bueno, quiero decir, es difícil, es difícil. Bueno, pensemos, por ejemplo, en la poesía española, o sea, pensemos desde el Arcipreste de Hita hasta Quevedo, hasta Goytisolo, Cernuda, bueno, Paco Ibáñez hizo que muchísima gente cantara aquello, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti de Goytisolo, Palabras para Julia, ¿no? Ese texto hubiese quedado, a lo mejor lo hubieran leído 100.000 personas, pero es evidente que no hubiese alcanzado esa, ¿no? Bueno, y Machado con Serrat, por ejemplo, eso de pues me gustan los mundos, ¿no?, sublimes, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Bueno, eso lo ha oído a la gente, le ha entrado, mucha gente pensará a lo mejor que son letras populares, tradicionales, ¿no?, son poemas y tal. Bueno, entonces creo que la poesía requiere de vehículo y que el vehículo más noble es la canción, porque tiene un efecto mnemotécnico, claro, ¿no? Y esto se suele decir también que, claro, se dice, sí es así, porque la lírica, claro, viene de la lira, etcétera y tal, pero bueno, volvamos al pasado. Resulta que hace 2.000 años, hace 4.000 años, ya aparecen en las tumbas, aparecen pequeños poemas con notación musical, pero los de hace 4.000 años no son hoy en día legibles porque están deteriorados o lo que fuera. Y entonces hay uno de estos textos
que yo lo he grabado con un músico, por eso lo sé. Y es en la tumba de Euterpe, que su marido Seikilos le dedicó. Entonces aparece la notación musical y aparece un tema, Antonio, que es un tema realmente que parece de siempre y que dice, creo que lo he apuntado aquí en el hotel, dice en el Seikilos, dice: mientras vivas, brilla, no sufras por nada, la vida dura poco, el tiempo exige su tributo. Esto está en una tumba de hace 2000 años con notación musical, que es un carpe diem, ¿no? Y podría ser una letra flamenca. Tú y yo que hemos hablado de flamenco, podría ser una letra flamenca. Podría ser una letra flamenca. Bueno, eso. lo es. Bueno, yo no sé, hasta yo he leído, claro, yo no lo he leído, pero para estudiarlo, pero ayer te mostré un libro. Sí, un libro fantástico. Sí. Antología de letras flamencas. Bueno, yo veo que al parecer en el flamenco hay, ¿no?, vetas que vienen directamente de canciones sufíes, vetas que vienen de Persia, o sea, es decir que, bueno, parece que en el flamenco confluyen, como, según he leído, ¿no?, como tres mundos, ¿no?, de los gitanos, el mundo flamenco, que no sé muy bien, pero, y concretamente me llamó la atención, pero no voy a saberlo repetir. Hay improviso una canción flamenca que dice algo así como arriba, arriba, no sé qué de limón. Arriba, arriba, no sé qué de limón. Bueno, total, que quien escribe este ensayo dice, bueno, es evidente que esto es una transcripción fonética y entonces pone una frase en árabe que es un canto sufí, entonces dice, se traslada y claro. Entonces, claro, el canto sufí dice, pues eso, en vez de arriba dice a la ría, bueno, quiero decir que en el flamenco también se ve todo lo que hemos hablado, ¿no? La influencia de que el mundo está, o sea, de que todo el mundo está en todas partes, de cómo con la música las letras, ¿no?, duran en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sin ese vehículo, hay otros vehículos también, que llevan a los poemas al mundo, pero algunos son un poco siniestros, no sé. ¿Qué vehículos? ¿Qué vehículos? Por ejemplo, el de la propaganda, más que política, yo diría la propaganda, no sé cuál, la propaganda. Por ejemplo, estoy pensando ahora en la propaganda bélica, ¿no? Porque, bueno, a mí no sé si ustedes lo conocen, uno de los poemas que a mí no sé cómo decir, me afectó mucho, es el de, sobre todo sabiendo que luego lo que le ocurrió fue Wilfred Owen, que escribió un poema en la Primera Guerra Mundial, desde el frente, desde las trincheras, cuando les decían que, bueno, morís por Inglaterra, etc. Entonces él escribió un poema, reescribiendo un poema de Horacio de dulce, decorum est, patria mori, ¿no? Es dulce y no sé, decoroso, está bien morir por la patria, ¿no? Y entonces él hace un poema diciendo no, estamos muriendo de esta manera. Entonces cuenta en ese poema cómo mueren los soldados gaseados, ¿no? Ya, como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial se dice, y es verdad, la más cruel de cuantas ha habido, ¿no? Y murieron, bueno, cuando uno va por ahí, por el Somme, cuando va por Verdún, es algo, se te encoge el alma porque son cientos de miles de muertos ahí, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir que tanto él, Wilfred Owen, como otro poeta, buen poeta inglés llamado Siegfried Sassoon, escribieron poemas contra. Incluso hay una carta de Siegfried Sassoon que hace poco, contra la guerra, que estuvo a punto de costarle la vida. Pero claro, cuando termina la guerra, porque claro, pero Sassoon, que fue un héroe de la guerra, por cierto, y Owen pensaban que la matanza era innecesaria, que estaban allí por motivos que no eran muy, en fin, nobles, sino que eran por cuestiones propagandísticas, no recuerdo bien. Bueno, total, que Siegfried Sassoon lo denunció con una carta
y lo salvó, entre otras cosas, Robert Graves, que también había estado en esa guerra. Y sí. también es otro libro que les aconsejo, el libro autobiográfico de Robert Graves, Adiós a todo eso, Goodbye to all that. Ese libro es soberbio, sobre la Primera Guerra Mundial, soberbio. Y bueno, acabo con qué pasó que cuando acabó la guerra y hubo una ceremonia en un Westminster y tal. Entonces se leyeron poemas. Los de Owen, los de Sassoon, no. Se leyeron de otro poeta que había muerto en la guerra, que había dicho, allí donde yo muera habrá un trozo de Inglaterra eternamente, ¿no? Claro. Bueno, en este caso ese poema lo lleva a Westminster y a la estadio, lo lleva a la propaganda bélica y no como debe ser la verdad o la belleza, ¿no? O sea que a veces los vehículos no son los nobles, oportunos, ¿no? los favorables ni nobles. Esos dos poetas que has citado, tanto Sassoon como Wilfred Owen, yo creo que quien tenga interés por ver la crudeza real en poesía de alguien que pisó esas trincheras de la Primera Guerra Mundial, que es verdad que fue la primera guerra química además, y ese terrible testimonio de la muerte en las peores de las condiciones, yo me asomaría a esos poemas. Son sobrecogedores, pero muy emocionantes, es decir, nada siniestros, son tremendamente emocionantes. Bueno. Creo que deberíamos leer un poema más porque se nos va acabando el tiempo y al final hemos hablado de muchas cosas. Un poema, bueno, luego debo decir que antes me has preguntado el recibo del lenguaje, no he entrado todavía porque, claro, después de tener, me parece a mí, cuando uno tiene esa necesidad o ese deseo y esa voluntad de llegar a otros lugares de lo real, entonces se pone a escribir, claro, de repente se encuentra con el grave problema, un gravísimo problema que es el que yo me encontré con lo de Lonix y lo de Guadix. O sea, y ese lenguaje, amigo, no hay otro camino para llegar que a través del lenguaje. Y el lenguaje, bueno, el lenguaje, no sé yo ni lo complejo que en el lenguaje está todo, y desde luego en el lenguaje está todo lo falso, está toda la mentira, está todo lo retórico, todo lo hueco, y todo eso hay que sortearlo, efectivamente, es la palabra. Entonces yo he encontrado, o he querido encontrar formas de sortearlo, llevando el lenguaje a lo más sencillo. Es decir, escribiendo prácticamente como un niño a veces, o como un gamberro que hace poemas cómicos, gamberros, y haciendo canciones también, que tienen, digamos, menos hierro. No hay canciones enfáticas, bueno, igual las hay, pero las canciones en general no son enfáticas, o son vulgares porque siempre repiten lo de que mi corazón destrozado, etcétera y tal, o son, bueno, pues hago canciones que a veces pueden ser más tópicas que los poemas, hago poemas como si fuera un niño y hago poemas más o menos gamberros, y así intento evadirme de ese lenguaje enfático, retórico, etcétera, que está por todas partes. Bueno, entonces no lo voy a recitar bien porque haría falta un músico aquí. Ese poema tiene canción. Entonces me ha escrito el cantante diciendo, pues pones el disco que está, pues, claro, pero no es que no hay manera de, en fin, bueno, es un poco difícil técnicamente. Bueno, el poema se llama Sobre el paraíso con trombón. Estamos hechos para el paraíso como los pájaros, están hechos para el aire. Por debajo del paraíso no queremos nada queremos. Y a pesar de que toda regla tiene su excepción, y podríamos en teoría aceptar una décima de fiebre, tampoco la queremos porque un paraíso como debe ser, en paradis como il faut, carece de excepciones. Y nosotros, estamos hechos para el paraíso, como los pájaros, están hechos para el aire. Bueno. Es imposible que alguien, una fábrica de muebles, utilice este poema para hacer propaganda. No les sirve, ¿no? No te confíes nunca con la publicidad, no te confíes, que lo mismo sale. Bueno, creo que ya tenemos que
clausurar, que cerrar esta charla. Ahora viene Sheila Blanco. Yo os invito a que escuchéis, os emocionéis. Ella va a hacer un pequeño recorrido por algunas de las poetas de la generación del 27. Bien sabéis que la generación del 27 es una generación confeccionada canónicamente por hombres, pero junto a ellos, ni delante ni detrás, junto a ellos caminaron una cantidad extraordinaria de mujeres que hicieron de la literatura, de la poesía, del ensayo, de la filosofía, pues un espacio aún mucho más rico, más efervescente y más cargado de buen calambre, ¿no? Bueno, pues Sheila Blanco va a recobrar algunas de esas voces de la poesía española, que creo que es uno de los mejores broches para cerrar esta cuarta edición de Marpoética 2021. Carmen, mil gracias y enhorabuena por esta nueva edición. Y muchas gracias a ustedes y a Bernardo Achaga por la clausura. Gracias por... Y nos vemos en el 22. Chao. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Ay, bueno, qué emoción y qué responsabilidad estar aquí después de que ha estado Bernardo Achaga llenando este teatro de reflexiones tan bonitas, ¿no? y de poesía, al fin y al cabo. Qué afortunada me siento y qué, no sé, muy agradecida, la verdad, que el poder estar aquí en esta edición de Marpoética, por donde han pasado tantas voces importantes de la poesía actual y bueno, y estar aquí en la clausura, cerrando también, teniendo la oportunidad de llenar yo ahora este espacio con la música y la poesía de las poetas de la generación del 27, bueno, me siento muy, muy feliz. Bueno, yo os voy a proponer un viaje por este momento literario que fue esos años 20, años 30 y más, ¿no? Porque toco poesía de varios momentos, pero bueno, es de la generación de plata, de la generación del 27, pero de las mujeres, ¿no? Que yo descubrí hace apenas unos 5 años y me emocioné muchísimo. Y por otro lado dije, ¿cómo es posible que no estén ahí en nuestros libros de texto? ¿Cómo es posible que sigamos solo hablando del puñado de nombres maravillosos, todos ellos, pero todos masculinos, ¿no? De la generación del 27? Y bueno, ellas estaban también allí y por eso pues, me emocioné, las leí, las investigué y así nació este proyecto que os presento esta noche, que se llama Cantando a las poetas del 27. Así que, bueno, empezamos hablando por Josefina Romo Arregui. Es una poeta que nació en Madrid y que viajó muchísimo, le encantaba viajar. Ella terminó Filosofía y Letras en Madrid con premio extraordinario y acabó en la Universidad de Nueva York dando clases de literatura y en Connecticut. Y editó durante 10 años los Cuadernos Literarios, fundó una revista de poesía llamada Alma. Y bueno, a mí me llegó su primer poemario, que ella escribe con 19 años, con ese entusiasmo, ese de primero de poeta, que se llama La peregrinación inmóvil. Ella tenía ese anhelo por conocer y por viajar y bueno, como era todavía muy jovencita, lo vuelca en su poesía. Este poema, con el que me gusta siempre empezar los conciertos, se llama Pétalos, quiero besarte la risa. Es un poema muy sencillo, muy hermoso por las imágenes que trae, muy preciosista y muy tierno. Y bueno, para mí este poema y todos los que os voy a cantar esta noche he intentado mimetizar la poesía con la música que yo compuse para ellos. Así que aquí está esta canción, este poema musicalizado de Pétalos, quiero besarte la risa, de Josefina Romo Arregui. Gracias.
pecho. Quiero besarte la risa y sus notas cristalinas, colgándome de los labios. ¿Cómo será fría o cálida? Lo mismo que cuando miras. Sueño mi beso estuviera lejos del radio en que gira. Lo que es, pues, yo quisiera bajo la noche tranquila. Besarte lo que ninguno hasta hoy te Muchas gracias. Concha Méndez fue una mujer con un arrojo y con un sentido del humor y con una filosofía de vida que a mí me encanta, porque ella se echó el mundo a lomos y todo lo que le vino y lo vivió con una intensidad que a mí me parece envidiable. Ella, cuando empecé a investigar a las poetas de ella, sí que pude encontrar mucha información, porque su nieta, Paloma Eulacia, cuando su abuela tenía 80 y tantos años, pues fue a su casa y la grabó en cassette y la entrevistó, y así pudo escribir sus memorias, las memorias de Concha Méndez, Memorias habladas, memorias armadas, que es un libro que os recomiendo, es maravilloso. Y ahí vais a ver cómo era Concha Méndez, ¿no? Ese arrojo del que os hablo. Ella era la mayor de 11 hermanos y cuenta en este libro, ¿no?, que estando con sus hermanos, ella era una aficionada del mar, una apasionada de la natación, y pasaba los veranos en San Sebastián y le encantaba nadar sin neopreno ni nada en esas frías aguas del Cantábrico. Y estando un día con sus hermanos, llegó un amigo de su padre y les dijo: a ver, ¿qué queréis ser de mayores, niños? Y ella dio un paso y dijo: yo quiero ser capitán de barco. Y le dijo: las niñas no son nada. Y años más tarde recordaba que ella quería estudiar en la universidad, pero a su madre no le parecía bien que su hija estudiase en la universidad, pero a ella le dio igual, se matriculó, y un hermano suyo se lo contó a su madre, y cuando tuvo su madre delante a Concha, le tiró el teléfono a la cabeza, y ella cuenta que le salió un chorro de sangre, pero que eso no la detuvo, eso si acaso la alentó más para buscar lo que ella quería, que no era más que escribir, que vivir de
su trabajo, que es tener un nombre en el mundo de la poesía, que poder viajar, ¿no? Que ser independiente. Era una mujer ambiciosa, ¿no? Esta cosa que en esos años no era una cualidad para nada femenina, ¿no? Y bueno, ella se casa con un poeta malagueño, precisamente, con Manuel Altolaguirre, y juntos forman la imprenta Verónica, que imprimirá muchos de los trabajos de sus amigos. Y cuando estalla la guerra civil se exilian a Cuba y Concha vende enciclopedias por las casas y años más tarde terminan en México, donde aguardan a su amigo Luis Cernuda cuando se exilia también y le guardan una habitación en su casa. Bueno, y finalmente Concha muere en Coyoacán, está enterrada en ese cementerio de ese barrio precioso de México, y a mí me enamoró un poema suyo que son apenas 4 versos, sería algo así como un haiku, que mezcla, junta la pasión de la poesía por la poesía con la pasión por el mar. Y se llama Nadadora. A mí me encanta nadar también y me da mucha envidia que tengáis aquí el mar tan cerca, porque yo vivo en Madrid y soy de Salamanca, o sea, nadar, ¿no? Para mí el mar es algo relacionado con lo vacacional, ¿no? Pero este Nadadora, yo quería ponerle música y quería que en el piano sonara el agua. Yo pensaba, ¿cómo puedo hacer esto? Y bueno, esto salió, a ver si escucháis el agua, vosotros que sois más versados, el agua y las olas y el mar. Si fuera sirena, mis cantos serían mis versos. Serían mis versos, mis cantos serían mis versos, mis cantos serían mis versos, mis cantos serían mis versos. Sucesso.